Muy buenos días a todos y todas. Muy feliz de daros la bienvenida a la sesión informativa del proceso de participación ciudadana de la Ley del Tercer Sector de Acción Social de Aragón. Bueno, primero me presento, soy Canifugo, trabajo en la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social y bueno, muy feliz de ver tantas caras conocidas y de reencontrarnos otra vez para hacer esto un trabajo cooperativo, como supone mejorar un texto de una ley de política social. Os voy a contar un poco en qué va a consistir la sesión de hoy. Y antes presentaros al equipo de Plevia, está Marta, Javier y Jessica, que van a ser las encargadas de recoger y de moderar el debate, recoger las aportaciones y de devolver al equipo impulsor de este borrador de anteproyecto todas las mejoras que vais a introducir. Y también está el equipo de la Secretaría General del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. María Arroyo es jefa de servicio de contratación y régimen jurídico, y su compañero Víctor Gil, que es asesor de esta secretaría, y son los impulsores de este texto y de este anteproyecto. En esta sesión lo que vamos a hacer va a ser presentaros. A mí me gusta mucho cuando dice María, vamos a hacer una presentación en sociedad de este texto. Os va a contar María un poco de dónde viene esto y cuál es el trámite reglamentario de estas leyes, y Víctor explicará un poquito lo que es el documento. Y luego explicaré yo cómo va a ser el proceso, cómo se va a participar bueno, y daros todas las facilidades posibles para introducir mejoras. Y al final haremos un pequeño turno de preguntas, pues si queda alguna duda y alguna cuestión y hay que matizar algo. Bueno, sin más, una cosa también tenía que decir al principio: excusamos la presencia de la consejera y del secretario general, José Antonio Jiménez, porque les hubiera gustado estar y por temas de agenda a última hora no nos ha podido dar la bienvenida y agradecer vuestra presencia aquí. Bueno, pues paso la palabra a María Arroyo, y sin antes agradecerle todo el trabajo que habéis hecho para elaborar este texto y mejorar este diálogo social con las entidades del tercer sector. Te paso la palabra. Hola, buenos días. ¿Se me escucha correctamente? Vale. Pues nada, en primer lugar, como decía, saludar a todos los asistentes y todos aquellos que han mostrado interés por este proceso de participación de la ley del tercer sector en Aragón, y agradecer también vuestra asistencia, que seguro que a través de este proceso de participación vamos a enriquecer el texto que inicialmente se ha propuesto pues, con la ayuda de todos y con el esfuerzo de todos. Como bien sabréis, es la primera vez que se regula en una ley específica el tercer sector de acción social en Aragón. Entonces, pues seguro que todos los que estamos aquí, y especialmente aquellos que forman parte de ese sector que se regula en esta norma, tienen mucho que aportar. Por nuestra parte, pues como luego explicará Cani en las diferentes fases del proceso participativo, pues estamos abiertos a recibir cuanta más participación de todos vosotros, mejor. Estamos abiertos y creemos realmente que estos procesos de participación ciudadana y especialmente de aquellos que van a verse afectados por la puesta en marcha de la norma, participen en su elaboración, pero bueno, en algunas ocasiones el contenido de la norma excede de nuestra propia voluntad. Entonces, pues bueno, como en todos los procesos participativos, hay algunas propuestas que se aceptan, otras que no, u otras que se cogen de idea igual precisamente para un desarrollo reglamentario posterior o para otras normas relacionadas, pero que no tienen cabida ese contenido en la ley específica que estamos elaborando ahora mismo. Bueno, os voy a hablar un poquito de cuál es el proceso de elaboración normativa, que además ha sufrido algunas variaciones
respecto de la norma anterior, ya que se aprobó el decreto legislativo 1/2022 de 6 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la ley del presidente y presidenta y del Gobierno de Aragón, y que incorpora los cambios que a su vez ya se habían realizado por la ley 4/2022 4/2021, perdón, de modificación de la ley del presidente y del Gobierno de Aragón vigente anteriormente. Entonces, por la fecha de entrada en vigor de la norma y la fecha de nuestra orden de inicio, que es el acto formal por el que se inicia el procedimiento de elaboración normativa, nos es de aplicación ya el texto refundido, como decía, y en primer lugar realizamos una consulta pública previa que no difiere del procedimiento anterior. Me consta que se recibieron algunas aportaciones y que fueron valoradas tanto en la memoria del proyecto como se hace referencia luego en el informe realizado por parte de la Secretaría General Técnica. Como digo, el borrador del anteproyecto va unido a una memoria justificativa, una memoria económica que justifica si tiene impacto económico o no, una serie de informes de discapacidad, de impacto de género, y el informe de la Secretaría General Técnica del Departamento, que en esta ocasión es también el órgano que impulsa la norma, pero en otras ocasiones pues es un órgano diferente del que realiza la propuesta normativa. Con toda esta documentación fue presentado para su toma en consideración por el Consejo de Gobierno, que así lo hizo en reunión de 29 de junio de 2022 y ya fue incorporado a nuestro portal de transparencia las actuaciones previas que se habían realizado. Como llegaba el verano y el siguiente paso habría sido iniciar el proceso participativo, consideramos que era más conveniente esperar a septiembre con la vuelta al cole, por así decirlo, y que no intercediera en periodo vacacional. Precisamente, como ya os digo, por nuestra voluntad de que cuanta más participación de los ciudadanos y de las entidades afectadas por la norma, mejor. Y por eso estamos haciendo ahora el proceso participativo, que como explicará Cani, bueno, pues simplemente tiene 3 fases, no quiero pisarle su parte, así que dejo que lo haga ella. Únicamente decir que a diferencia de en otros procesos normativos que quizás se ha dilatado mucho el proceso de las 3 fases del proceso participativo, en esta ocasión y por motivos de legislatura, básicamente intentaremos que sea lo más rápido posible el proceso de retorno, de valorar todas las aportaciones, etcétera, etcétera. Sí que lanzamos la audiencia a las otras secretarías generales técnicas del resto de departamentos del Gobierno de Aragón, dado que pues, no afecta tanto el periodo vacacional como podría afectar a un proceso de participación ciudadana. Como novedad, la nueva redacción de la norma limita los procesos de información pública y de audiencia a los proyectos normativos de carácter reglamentario, no a los de rango legal, que considera que únicamente con el proceso participativo y la audiencia al resto del Gobierno de Aragón es suficiente. Además de este proceso participativo, luego debemos de recabar informe al Consejo Aragonés de Servicios Sociales y a la Dirección General de Servicios Jurídicos. Una vez, bueno, realmente antes de eso, una vez valoradas las aportaciones de la participación ciudadana y de la audiencia a las Secretarías Generales Técnicas de los departamentos, la Secretaría General Técnica, nuestra Secretaría General Técnica, elaborará un informe de valoración de todas esas aportaciones y se emitirá un nuevo texto que incluirá todas aquellas alegaciones y sugerencias que consideremos que deban de ser incluidas en dicho borrador. Ese borrador será el que se someta, como he dicho, al Consejo Aragonés de Servicios Sociales y a la Dirección General de Servicios Jurídicos. Por el contrario,
no es necesario el informe del Departamento de Hacienda, dado que consideramos que no tiene impacto económico, y tampoco es preceptivo el informe del Consejo Consultivo, que podría solicitarse pues, para una mayor calidad normativa, pero no es obligatorio. ¿Por qué os he metido todo este rollo del proceso de elaboración normativa? Pues para que seáis conscientes que desde el proceso participativo, que es en el punto en el que estamos ahora, el texto resultante puede sufrir nuevos cambios precisamente por esos informes que tenemos que solicitar con carácter preceptivo y con carácter posterior a este proceso de participación. En cualquier caso, se podrá consultar todos los documentos, todos los informes y todos los borradores en el portal de Transparencia de Aragón, que iremos colgando toda esta documentación conforme se vaya elaborando. Y una vez finalizado todo ese proceso y con el borrador resultante del último informe, que es el de servicios jurídicos, así como una actualización de la memoria final de todo el procedimiento, elevaremos nuevamente el borrador ya como proyecto al Consejo de Gobierno para que lo apruebe y ya determine su remisión a las Cortes para su tramitación parlamentaria. En la tramitación parlamentaria también pueden incorporarse novedades, etcétera, etcétera, que en cualquier caso ya excede de nuestro control y ya, quiero decir, ya es totalmente ajeno. Así que simplemente digo esto para que tengáis en cuenta que el texto que hoy os presentamos pues puede ser muy diferente al que finalmente se apruebe como ley. No deja de ser un proyecto, a día de hoy, un anteproyecto de hecho. Así que por mi parte ya no os cuento nada más de los aspectos procedimentales y ya le doy la palabra a mi compañero Víctor para que os cuente un poquito pues el contenido de esta norma, que es muy breve y considero que lo más interesante es que os la leáis vosotros, que todas aquellas cuestiones que de una lectura por alguien que no la ha preparado no se entienda, no queda claro, pues todo eso lo tenéis que poner de manifiesto en la fase de debate y todas aquellas aportaciones que consideréis que echéis de menos regulación en la norma o que consideréis que hay que cambiar algunos aspectos, pues todas esas cuestiones las atenderemos en el debate y se incluirán las que consideremos que se consideren más adecuadas. Exactamente. Así que, bueno. Bueno, pues en primer lugar, darles los buenos días. Soy Víctor Gil, el asesor técnico de aquí de la Secretaría General Técnica, y de la misma manera que excusábamos en primer lugar la presencia del secretario general y de la consejera, también hay que decir que hoy no ha podido asistir nuestro compañero David Abril, pero es al que fundamentalmente le corresponde la redacción del anteproyecto, al menos hasta el día de hoy, que es quien fundamentalmente lo ha trabajado y no ha podido asistir. Bueno, como les decía mi compañera, yo voy a presentar un poco someramente la ley. No es una ley particularmente extensa porque, por lo que, como pues bueno, bien ha dicho mi compañera, tampoco corresponde hacer un resumen como puede ser en otras leyes de mayor complejidad, sino que lo más interesante va a ser que se la puedan leer ustedes y realizar las aportaciones que nos consideren. Fundamentalmente porque también pertenecen al propio tercer sector y desde luego contribuirán a mejorar el texto que está en una fase, digamos, como, bueno, o como se ha dicho, de anteproyecto. La ley consta, como cualquier norma, de una parte dispositiva y una parte expositiva. En la parte expositiva recogemos una serie de orígenes normativos, y digamos que el articulado es donde se recogen las prescripciones concretas. La normativa en materia del tercer sector no es que a día de hoy operase en un vacío jurídico, sino que viene del propio derecho de asociación. La Constitución consagra el derecho de asociación y es un derecho que a día de hoy está regulado en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación, que a su vez vino a sustituir a otra. No obstante, pues en los últimos años en la multiplicidad de asociaciones ha hecho que algunas se especialicen y de la misma forma que no veríamos hoy, pues por ejemplo, un club de fútbol igual que a Cruz Roja, pues este tercer sector ha ganado cada vez mayor importancia en nuestra sociedad y ello ha hecho
que se haya regulado específicamente. El Estado central promulgó la Ley 433/2015 del tercer sector, pero de acuerdo al sistema o a la distribución de competencias que deriva de nuestra Constitución, digamos que dicha norma se centra solo en las organizaciones del tercer sector que exceden del ámbito de una comunidad autónoma y las relaciones de ellas con la Administración General del Estado, no con la Administración de las comunidades autónomas. Por eso, y para cubrir, digamos que ese espacio, venimos o intentamos, o digamos que el departamento ha promocionado esta norma que se articula en torno a 3 capítulos y que tampoco es novedosa en cuanto tiene por objeto regular la totalidad del tercer sector, pero que parcialmente pues venía no es un sector que operase, como decimos, en un vacío, sino que por un lado la normativa reguladora del derecho a la asociación y por otro parcialmente también le afectaban otras normas como la del voluntariado social, que duda cabe que tiene bastante interconexión con estos aspectos. Pero como un poco apuntaba, pues este proyecto normativo consta de 3 capítulos fundamentalmente, uno relativo a disposiciones generales, otro a la actuación de las entidades del tercer sector y un tercero relativo a la relación de las entidades del tercer sector con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Digamos que las disposiciones generales establecen el objeto, que son fundamentalmente lo que se viene a desarrollar en los 2 capítulos siguientes, y recoge un concepto también. Tampoco viene en la propia ley, tampoco es cuestión de leerlo al pie de la letra, pero recoge una serie de notas que son importantes, pues como la carencia de ánimo de lucro, la actuación de iniciativas de carácter social, contribución a la inclusión, carácter altruista de quienes participan en ello. Hay, por supuesto, pues personalidad jurídica diferente a la de cada una de sus asociados. Recogemos en el capítulo 2 una serie de principios por un lado, principios rectores y por otro, principios de actuación, que digamos que nos tiene que contribuir o ayudar a perfilar esta serie de entidades respecto de otras asociaciones que pueden tener fines muy distintos y pues entre ellos nos podemos encontrar la actuación con fines de, como digo, inclusión social o poder ser cooperación al desarrollo y que encajan un poco en el concepto que tenemos de las entidades del tercer sector. Digamos que es muy importante en esta ley el capítulo 3 que tiene por objeto regular la relación de las entidades del tercer sector con la administración autonómica. En primer lugar, viene a recoger el derecho de participar en todas las políticas públicas y en todas sus fases e incluso en la fase de ejecución de las políticas públicas. Para ello, o digamos que siendo ese su fin, configura 2 principales instrumentos. Por un lado, la mesa de diálogo y por otro, la participación y representación en órganos colegiados. La mesa de diálogo, pues bueno, se viene a constituir como un alto instrumento de interlocución entre el Gobierno de Aragón y las principales entidades que forman parte del tercer sector y a su vez la materialización a través de la representación en órganos colegiados está previsto que se realice a través de esa mesa de diálogo. Y bueno, fundamentalmente finaliza la ley recogiendo que este departamento precisamente ha de elaborar reglamentariamente una estrategia que llamamos de promoción del tercer sector en aras de conseguir una serie de objetivos como puede ser pues, el análisis de la situación del tercer sector o el apoyo a la cultura del voluntariado. Y pues bueno, por último, en relación a la ley, se recoge una promoción en relación a las empresas, como puede ser pues, fomentar la responsabilidad social corporativa de las empresas o la realización de iniciativas de colaboración. Y bueno, pues fundamentalmente, como les hemos dicho, la ley es relativamente escueta, pueden consultarla y como les hemos dicho, se halla en una fase actualmente de anteproyecto y seguro que con sus aportaciones, a su vez como las que hagan las Secretarías Generales Técnicas u otras que realicen a través del proceso de participación pública, sí que no se hallen hoy en esta videoconferencia, pues desde luego contribuirá a mejorar el texto. Y bueno, pues fundamentalmente con eso acabo la explicación de la ley, que tampoco quería
hacer un análisis jurídico extenso y que pues, creo que aburriría más a los concurrentes. Muy bien, muchísimas gracias María y Víctor por resumir, por decir los puntos claves de la ley y ahora toca pues animar a todo el mundo a que la lea. Tenemos la gran buena noticia de que no es una ley extensa ni jurídica ni muy densa. Y veo una mano levantada, Francisco. Si te parece, sigo con lo del tema del proceso y hacemos el turno de palabras al final, ¿vale? Sobre cómo realizar aportaciones y participar en el proceso, comentaros que, bueno, como ya sois todas participantes veteranas en otros procesos de participación, pero sí que quería comentar y recordar que la participación siempre es acotada porque hay unas líneas unas reglas del juego que supone que participar no es decidir, sino que realmente todas las aportaciones que se recogen, tenemos la suerte de que en la Secretaría General estudian pormenorizadamente todas las aportaciones, ya son también veteranas en esto porque ya en esta legislatura han hecho otros procesos y se dirá en una sesión de retorno qué aportaciones se tienen en cuenta y cuáles no de forma motivada. Voy a compartir pantallas y os voy a explicar un poco cómo está en estos momentos el proceso en la web. Vale, vamos a ir primero. Vale, como este proceso de participación está de forma destacada, en cuanto entréis a gobiernoabierto.arago.es, que es la web que han compartido las compañeras en el chat, en participación, o sea, en la web, pero en la pestaña de participación es el proceso que primero sale. Haciendo un poco de recordatorio, si sabéis, la primera fase de todos los procesos de participación de políticas públicas es la creación del mapa de actores. Se hace de forma colaborativa con el departamento impulsor y de hecho, bueno, desde aquí hacemos un gran esfuerzo por mantener las bases de datos actualizadas, pero bueno, os podéis imaginar que a veces pues no las tenemos al 100% y algún correo pues no está actualizado. Comentaros que en este proceso se ha convocado a 243 entidades. Aquí abajo tenéis el PDF con todos los actores que hemos invitado. Como sabéis, son aquellas entidades que, digamos, son afectadas por la regulación de esta normativa. En la segunda fase del proceso es la sesión informativa, que es en la que estamos ahora. Aquí, donde estaba el formulario para inscribirse, colgaremos la grabación de esta sesión para, si alguien no la ha visto o si queréis recordar algo que se ha hablado, que la podáis ver. Y por último, y lo más importante de explicar ahora, son los talleres de debate. Puesto que esta ley tiene solo 12 artículos y 4 disposiciones, hemos valorado que solamente con un taller de debate sería suficiente. Este taller de debate será online el 4 de octubre, de 10 a 1. Como sabéis, en este taller se hacen grupos pequeños y se analiza todo el texto. Sí que es importante, por favor, leer un poquito la ley y repasarla antes de acudir al taller. Y la forma de apuntarse al taller es muy sencilla. Aquí tenéis un enlace, inscríbete, sale un formulario y simplemente rellenando vuestros datos, como habéis hecho para apuntaros a esta sesión, sería suficiente. De hecho, vamos a mandar entre hoy y mañana un correo, un email a todo el mapa de actores recordando cómo apuntarse al taller. Esta fase de debate quedará abierta hasta el 18 de octubre. ¿Por qué? Porque además del taller tenemos una herramienta que creo que muchos ya conocéis, que se llama el editor ciudadano, que es la forma que tenemos de hacer aportaciones al texto de forma online. Para hacer aportaciones al editor ciudadano sí que es necesario registrarse en la plataforma en gobiernoabierto.arago.es. Veréis que hay 3 formas de registro: ciudadanía, entidad y empresa. De tal forma que una vez que ya estáis registrados, al iniciar sesión, al loguearos, yo ahora estoy
tengo la sesión iniciada. Al entrar aquí al texto, al editor ciudadano, está todo el texto y seleccionando la parte que queréis modificar, pues por ejemplo, en el artículo de escuela del concepto, pues quiero hacer cambios. Seleccionando esta parte que quiero cambiar y al crear aportación veréis que sale esta ventana y hay 3 tipos de crear aportación. Modificar, porque quiero cambiar esta frase, añadir algo nuevo, un error de forma, que puede haber una errata, o por otro lado quiero eliminar esta parte. Además este editor ciudadano da la posibilidad de que las aportaciones sean anónimas con el tic en aportación anónima. También este editor ciudadano hace posible que haya comunicación, es decir, cada aportación tiene la opción de que sea comentada, ¿vale? Entonces sí que se puede hacer un debate limitado porque son 1000 caracteres por aportación del editor, pero sí que se puede generar comentarios a las aportaciones que se vayan haciendo. Y por último, y no menos importante, es la última fase, que es la de retorno, que como comentaba, una vez que estén recogidas todas las aportaciones, tanto las del taller de debate como las del editor ciudadano, se crea una Excel previa, la resume todas y las pasa a las compañeras, a María Arroyo y a Victoria y a David, que serán los que la estudian. A esta fase de retorno os volveremos a convocar porque será el momento en el que haya una rendición de cuentas y se pueda conocer cuáles son las que son aceptadas para mejorar el texto y cuáles no. Las que no son siempre motivadas puede ser por motivos competenciales, porque no sea competencia del departamento, motivos económicos, técnicos u otros, ¿no? O que no proceden. No sé si me dejo algo. Sí, Francisco Galar, ahora creo que es tu turno para la duda que tenía. Desmuteate porque... Eso, que a veces no nos acordamos de hacer eso y hablamos y hacemos monólogos para nuestra camisa. Bueno, en primer lugar lo que quiero es agradecer la iniciativa de que regulemos a través de una ley que, bueno, que aunque breve, creo que tendría que ser ambiciosa y que tendría que darnos un instrumento que desde hace mucho tiempo nosotros como plataforma del tercer sector, y me consta que muchas de las entidades hemos querido desarrollar. Digo que tiene que ser ambiciosa y aun sin haber leído el articulado que se propone, debería recoger al menos algunas de las iniciativas que se han tenido en cuenta en otras normas que ya ha habido comunidades autónomas que se nos han adelantado, vamos a decirlo. En esta ocasión, así como en otras sí que normativamente hemos sido pioneros, en esta lo que vamos a ir es a rebufo de lo que ya han hecho otras comunidades autónomas. Y por eso me gustaría que, bueno, pues aprendiéramos de cuáles son los hitos que han hecho leyes como la vasca o como que en estos momentos se está elaborando también en Extremadura, y que, aunque ya digo, puedan recoger en un articulado breve, no nos haga caer en la tentación de que tengamos que regular nuevamente o en un futuro inmediato normas o con normas o con reglamentos, cosas que podríamos tener ya en esta norma, ¿vale? Hay una cosa que sí que me preocupa, o al menos en la plataforma de tercer sector nos preocupaba, que son los tiempos. Sabemos que estamos al final de una legislatura y sabemos que este proceso es un proceso exprés. Evidentemente hay elementos que van a hacer que la ley sea más ágil, pues porque no tiene una memoria económica, como habéis comentado, o porque no es necesario... Bueno, a lo mejor sí que hay que armonizarla con otras normas que existen, como la de servicios sociales o como la de la relación bueno, pues con los ámbitos de los servicios públicos, que eso es importante, o las de la propia participación, pero me gustaría que concretáramos, o si no, a lo mejor no lo he visto, cuáles son los tiempos para que llegue al órgano definitivo, que es el Parlamento, porque ahí, bueno, pues sabemos que lo que no entre en la agenda a primeros de año decaería y sería una oportunidad perdida. Entonces, me gustaría saber si
bueno, cómo son esos tiempos, porque en la medida en la que nosotros también podamos hacer incidencia y que se acelere, pues sería mejor, ¿no? Y agradecer, sin duda, o sea, esa oportunidad que, bueno, tuvimos la suerte de que la consejera hiciera pública y que, oye, de forma ágil, aquí estamos, ¿no? Ya participando, o sea, eso de antemano, pero me gustaría saber los tiempos, sobre todo. María, contestas tú, pero... No, Bueno, en primer lugar, sí. los tiempos en lo que es en el propio texto de la norma no pueden salir, deriva más del propio proceso. Del proceso de elaboración. Por nuestra parte, como os he dicho, es algo prioritario. La fecha para la fase de debate es el 4 de octubre y en cuanto nos pasen los compañeros de previa el compendio de las aportaciones, pues no estará ni 10 minutos en la mesa sin empezar a trabajar sobre la valoración de las aportaciones. Hay otras cuestiones que sí que no podemos hacer una previsión porque no dependen de nosotros. Tanto el informe del Consejo Aragonés de Servicios Sociales como el informe de Servicios Jurídicos, al no realizarlos nosotros, pues no sabemos cuánto costará. Sí que es verdad que a raíz de la Ley de Simplificación Administrativa, los plazos de emisión de informes se han reducido mucho. Esperemos que así sea y que a finales de año, principios del que viene, ya podamos estar en disposición de remitirlo a las Cortes. Eso sería lo deseable y el objetivo. No sé si he contestado a la... Bueno, en parte, es decir, como has dicho que no es una cosa que depende de ti, en la medida en la que dependa de nosotros como plataforma del tercer sector, te puedo garantizar que vamos a ser mucha mosca cojonera para que eso que has dicho 10 minutos se conviertan en 5. Pero bueno, eso es una cuestión nuestra. Bueno, yo creo que la intención y el objetivo y lo que está en nuestras manos lo vamos a hacer para agilizar cuanto antes y como dice María, pues es una prioridad, ¿no? del departamento. Que es un poco tarde, sí, lo sabemos, pero que vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos. Muy bien, gracias, Francisco. ¿Alguna cosita más respecto a alguna duda de cómo participar? Ahora no, me imagino que ya habéis descargado la ley, que le estáis echando un ojo, en fin. Interesante leerla y acudir al taller, todos los que podáis. Ahí estará alguien del equipo de la Secretaría como función de observador y también para resolver algún tema respecto al texto, ¿no? No va a ser una persona, no va a ser un técnico que entre a debatir, pero sí que a lo mejor para asesorar o resolver alguna duda que se tenga sobre el articulado. Bueno, si no veo ninguna mano levantada, pues agradeceros mucho vuestra participación y veros con muchas ganas, sobre todo a la plataforma del tercer sector, que sois a los que más os afecta si influye esta ley, que sin duda va a mejorar las relaciones con las entidades, con la administración y con la ciudadanía. Nos vemos en el taller del día 4 y echar un ojo a la web. Que iremos una cosa que se me ha olvidado, después del taller haremos un acta que será enviada a los que habéis participado en el taller por si hay que matizar o hacer algún cambio en el acta. Y la acta definitiva, una vez que hayáis visto que está todo ok o se hagan los cambios que se tengan que hacer al documento, se subirá a la plataforma el acta con las aportaciones que se han hecho en ese taller. Se me había olvidado. Bueno, muchísimas gracias y hasta el día 4.